Hoy los invitamos a un viaje fascinante a través del vasto y enigmático mundo de la ciencia aeroespacial. Desde los primeros días de la carrera espacial hasta los impresionantes avances de la tecnología moderna, la ciencia aeroespacial ha capturado la imaginación de la humanidad. La búsqueda por entender el universo, explorar nuevos mundos y desentrañar los misterios del cosmos ha sido una constante en nuestra historia. La automatización es crucial en la construcción y operación de sistemas espaciales, desde la fabricación de componentes hasta el control de naves espaciales y satélites. En este primer episodio y los que siguen exploraremos cómo la ciencia aeroespacial ha ido avanzando desde sus tímidos inicios, que llevó a la Luna finalmente a 3 astronautas en el año de 1969. Desde el lanzamiento de cohetes hasta la gestión de satélites en órbita, la automatización juega un papel esencial en cada etapa del proceso. Además, los avances en esta área están abriendo nuevas posibilidades para misiones más ambiciosas y complejas, como la exploración de Marte y más allá. Durante nuestra conversación con Francisco, también discutiremos las implicaciones futuras de estos avances tecnológicos. ¿Cómo cambiarán nuestras exploraciones espaciales en los próximos años? ¿Qué nuevas fronteras estamos a punto de cruzar? Esperamos que disfruten este episodio tanto como nosotros disfrutamos prepararlo para ustedes. Así que, sin más preámbulo, les invitamos a unirse a nosotros mientras damos inicio a esta fascinante conversación con Francisco. Prepárense para explorar los rincones más intrigantes del espacio y descubrir cómo la tecnología está ayudando a expandir los límites de lo posible. Soy Álvaro de Jesús, escritor y columnista. Bienvenidos a Punto de Mira y acompáñenos en este viaje estelar. Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buen lunes, buen martes, buen fin de semana. Sean todos ustedes bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos a este especial de Punto de Mira, en donde hoy vamos a tratar un tema muy especial. Vamos a viajar al espacio. Y si usted siente que está de pronto en la sala de su casa, o está yendo quizás a almorzar, viene de la universidad, va al trabajo, o está consiguiendo para pagar los servicios, y siente que alguien lo vigila, que alguien está observando sus movimientos, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos a este especial de Punto de Mira. Hoy con un invitado muy especial. Nos acompaña nuestro querido, joven, simpático y por supuesto también lleno de conocimiento y sabiduría, Francisco, que es nuestro especialista en tecnología, en todo esto que nos abre las puertas al futuro que está aquí a la vuelta de la esquina, para que no nos quedemos atrás, lo aceptemos y lo recibamos de brazos abiertos. Sí, señor, llegó el futuro, llegó la tecnología, llegó la inteligencia artificial y usted es obsoleto. Entre más rápido lo acepte, más rápido va a encontrar su paz. Bienvenidos a Punto de Mira, bienvenido queridísimo Álvaro Jesús Forero, ¿cómo estás? Bien, Nacho, muchas gracias. Aquí nuevamente frente al micrófono. Y bueno, después del programa de la semana pasada que estuvimos con José Dredd y los cruzados en la Iglesia Católica, las cruzadas de la Iglesia Católica entre católicos, que fue un programa bastante interesante, lleno de datos muy buenos que lo pueden encontrar en el canal de Madcast y aquí también en mi canal. Y entonces, para que se informen de todas estas cosas interesantes. ¿Cómo que en su canal? ¿De dónde permiso para su canal? Eso se llaman comerciales.
Muy interesante estuvo la charla con Dredd. Muy interesante, Dredd, muy interesante. sí. Sí, señor. Y bueno, y aquí en Colombia seguimos en medio de un país de locos que no se sabe qué son, ni, ni cómo es que se configuran esos monstruos de la política. Pero hoy el tema no es eso. Hoy nos vamos a un tema completamente diferente a lo que tratamos en el programa pasado y a lo que hemos tratado en otros programas. Hoy vamos a hablar de ciencia y tecnología espacial y para eso tenemos como invitado al ingeniero en automática industrial, mi hijo Francisco Forero, que nos va a traer una cantidad de datos muy interesantes sobre lo que es, sobre el espacio, sobre el telescopio James Webb, sobre muchos temas de lo que se está viviendo hoy y de lo que se tiene información en cascada a través de las redes sociales, especialmente de YouTube, sobre todos estos datos interesantes sobre el espacio. Eso y también algunas otras informaciones que no son ciertas, son fake news. Entonces, Francisco, el micrófono es suyo, arranque presentándose. Bueno, buenas tardes. Ya me presentaron 2 veces, pero me presento de nuevo. Mi nombre es Francisco Forero, soy ingeniero en automática industrial, tengo un énfasis en diseño de aeronaves y diseño de microrobótica para medicina. Soy un apasionado de la tecnología y sobre todo de la tecnología espacial, de la cohetería espacial, de los viajes espaciales y de todo lo que supone este enorme pero muy apasionado reto de explorar el espacio, explorar todo lo que va más allá de lo que tenemos aquí en la Tierra. Esa es la razón por la cual propusimos realizar este programa, ya que es algo que el tema de la exploración espacial es algo que ocurre constantemente, pero muchas personas no lo conocen, no lo entienden o simplemente no están interesadas. Entonces es una forma de abrir un poco la puerta de ese mundo a las personas del común y que entiendan más o menos cómo funciona toda esta locura de lanzar y lanzar cosas y lanzar gente fuera del planeta Tierra. O sea, ¿para qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué necesidad tenemos? Eh, pues básicamente eso. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de ese tema. Obviamente no vamos a poder profundizar demasiado, no vamos a poder llegar a cosas demasiado detalladas de las misiones y de todo este tema, de las misiones espaciales. Por el tiempo que tenemos en el programa, pues necesitaríamos meses para poder hacer eso, pero sí haremos un pequeño brochazo de lo que representa toda esta locura que en los humanos alguna vez comenzó explorando las montañas, luego explorando los mares, luego explorando otros continentes y ahora en la actualidad esa sed extrema de curiosidad y de descubrir, pues nos ha llevado a salir de la Tierra y a explorar más allá. Bueno, ya que mencionaste el tema de la exploración y ese sentido aventurero del hombre, ¿no? Obviamente, pues yo lo tuve en algún momento cuando escalaba cumbres heladas y montañas tremendas, pues en ese tiempo de escalador, de aventurero. Nos dimos a la tarea de cruzar, por ejemplo, los Farallones de Cali, que era una expedición prácticamente llena de mitos y de imposibles, y nosotros lo logramos después de 4 años de estar intentando, pues, a lograr esa expedición, porque había que entrar por un punto y salir por otro. Se viene propaganda del libro, se viene propaganda del libro. Se aproxima, se aproxima. Ahí está. Aquí está, El vuelo de las águilas. Este libro claro lo consiguen en Amazon, está en la plataforma. ¿Se da cuenta cómo lo hila, Nacho? ¿Cómo lo lleva? Veníamos hablando. Sí, no, el hombre la tiene clara ya, y el hombre ya. Sí. Él lo tiene todo aquí, todo aquí. Bueno, pero yo no tengo la culpa de que ustedes mencionen las aventuras y las expediciones. Aquí está, tiene más de 70 fotografías, de manera yo pensé que iba a decir, yo no tengo la culpa de que ustedes no tengan libros. Que no los hayan escrito. 4, ¿no? En total. No, perdón. Yo no voy ni por el primero. Apenas puedo escribir mi tesis. Bueno, de todas formas, este espíritu aventurero del hombre lo ha acompañado, como decía Francisco, a
a pasar de un continente a otro, a abrirse trocha por entre las montañas, los valles, los ríos, etcétera. Toda la vida el hombre ha querido conocer qué hay a la vuelta, más allá de donde le alcanza la vista. Y esto lo ha llevado escalando en ese mundo de aventura hasta que comenzó tímidamente por allá un muchacho a construir una especie de cohete que parecía más bien un juego pirotécnico, un fuego, ¿cómo se dice? ¿Fuego o juego? Bueno, y logra y ve que sube con una propulsión y ahí comienza pues ese deseo de miremos hacia arriba a ver qué hacemos y después obviamente de todas las aventuras de los hermanos Wright que fueron los que comenzaron con la aviación. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, eh, digamos, a cuenta de querer extender el alcance de los cohetes lanzados, ya no desde un cañón simplemente, sino cohetes que pudieran transportar una bomba a una gran velocidad hacia otro territorio con un blanco específico, sirvió después de eso el inicio de la carrera espacial que vinieron dando la pela entre rusos y norteamericanos. Pero creo que el que primero salió al espacio fueron los rusos, antes que los norteamericanos creo que les alcanzaron a ganar la carrera en ese sentido, pero los norteamericanos fueron los primeros en lograr, después de varias misiones, que fueron las Apolo, pisar la Luna, que es el satélite que tenemos a tiro de piedra de aquí. Cuéntanos, Francisco, sobre ese tema hay una fake news. Hay quienes dicen que el hombre jamás llegó a la Luna en el año 60. ¿Y qué fue eso? ¿69? ¿No A la estoy mal? Luna en 1969. Exacto. Sí, bueno, como decía mi padre hace rato, en efecto, la Segunda Guerra Mundial pues llevó a que los países más, bueno, las potencias mundiales en ese entonces comenzaran a desarrollar tecnología de cohetes, a desarrollarla, no, a mejorarla mucho más, hacer cohetes más potentes, más rápidos, más grandes. Entonces, en medio de esa carrera pues se descubrió que para poder llevar un cohete de un continente a otro para atacar a, qué sé yo, a su contrincante, pues el cohete tiene que primero salir al espacio, entrar en órbita, la primera pues órbita a nivel de espacio exterior y luego reingresar a la atmósfera y ya impactar en su objetivo. En medio de todas esas cosas pues hubo, aparte de mucho avance a nivel militar, por supuesto, con bombas más potentes, las bombas nucleares, las bombas de hidrógeno en general. Ahorita no vamos a tocar mucho ese tema, sino vamos hacia el lado más que todo de la tecnología de cohetería. Pues se fue mejorando mucho esos cohetes, pero fue esa la razón principal. Entonces, se inició de esa manera, obviamente con muchos científicos y mucha gente muy experta en el tema y descubriendo cosas mejores, se logró avanzar en esa tecnología de la cohetería que más adelante profundizaré. Luego de eso, Una pregunta, Francisco, perdóname la interpelación. El hecho de sacar el cohete, o sea, o el misil, lo que sea, elevarlo tanto implica menor fricción al no estar, digamos, no tener tanto contacto con la fricción del oxígeno, ya vamos para ya, allá. digamos, a nivel de estratosfera. Bueno, ya listo. Ya vamos Es para allá. interesante eso, velocidad, ¿no? Ya vamos para allá porque esos son más datos bien técnicos, entonces ya vamos para allá porque voy a explicar cómo funciona el lanzar un cohete desde el principio. Y en efecto, después de eso comenzó la carrera espacial, en medio de la Guerra Fría, bueno, un montón de situaciones y tensiones políticas que ocurrían en ese entonces. También comenzó pues a nivel de misiones simplemente científicas, obviamente de demostrar quién tuviera el mayor avance tecnológico. En efecto, como decía mi padre, fue en Rusia, Roscosmos, concretamente, la agencia espacial rusa, quien pudo llevar a un hombre por primera vez al espacio. De hecho, fueron los primeros en llevar a un ser vivo, que fue un perrito, una perrita que se llama Laika, que murió en el espacio, murió allá. Hay varias versiones de la historia, no se sabe si murió en el trayecto, murió allá, o bueno, no se sabe. Pero el hecho es que ella quedó allá, la cápsula en la que fue lanzada. Eh, Se quedó orbitando en el espacio y ahí se perdió. Eh, y luego, en 1961, el primer hombre en salir al espacio exterior, en salir de la Tierra,
es un cosmonauta llamado Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, perdón mi ruso, perdón mi ruso. Yuri Gagarin fue el primero concretamente el 12 de abril de 1961. Pero los primeros en llevar al hombre a otro cuerpo celeste, por decirlo así, concretamente a la Luna, fueron la NASA, la Agencia Espacial Americana, en 1969 en una de las misiones Apolo. Apolo A 11, ver, exactamente. concretamente el Apolo 11, exacto. A ver, aclaremos una cosa. Hay personas que dicen que fue falso, o sea, que fue un montaje el alunizaje, eh, y que fue algo que hicieron pues con cine, o sea, como decir un montaje cinematográfico. Esto es entendible que la gente piense esto, la gente que no entiende cómo funciona la tecnología aeroespacial, porque primero, para la gente en esa época era algo impensable, es decir, pensar que hacía poco ni siquiera se podía elevar aviones, ¿sabes? Pero, y también porque, qué sé yo, las imágenes que veían eran inverosímiles, o sea, para la gente era inverosímil creer eso. Pero la cuestión, y sin irme demasiado allá, es que el alunizaje de astronautas de la NASA en la Luna es un hecho científico, sin lugar a duda. Es un hecho científico que es demostrable, es replicable y de hecho se repitió varias veces, porque mucha gente dice, no, es que solamente fueron una vez, porque solamente No, no, fueron una no. vez. Fueron 7 veces, porque las misiones Apolo en realidad era el programa Apolo, que consta de concretamente 17 misiones, de las cuales unas 6 eran tripuladas, 6 o 7, algunas fueron un fracaso, como 2 nomás fueron fracaso y el resto sí fueron tripuladas. En cada una de las misiones tenían que hacer cosas muy concretas. Las primeras misiones fueron no tripuladas, en las primeras misiones simplemente había que sacar la cápsula del planeta, luego en la segunda misión tenían que hacer orbitar el módulo alrededor de la Luna, luego en las siguientes misiones iban dejando el módulo, el vehículo lunar, en ese entonces no era rover ni nada, sino era el vehículo lunar que era tripulado, y así sucesivamente hasta que comenzaron las misiones a partir de la misión Apolo, ya les digo, no tripulada, a partir de la misión Apolo 7 fue tripulada, pero no llegaron a la Luna, igual que la Apolo 8 y Apolo 9, también el Apolo 10. Ya en la 10. misión Apolo 11 estaba programado que en esa misión el hombre llegara a la Luna. Creo que en el Apolo 9 iban a llegar, pero no pudieron, se quedaron orbitando y regresaron a la Tierra. Pero como tal, la primera misión exitosa fue la misión Apolo 11 con el cohete Saturno 5, que hasta ese entonces era el cohete más grande, más alto y más poderoso construido hasta el momento, hasta ese momento, pues, eh, por algún país. Entonces, el tema de que si el hombre fue a la luna o no es un hecho científico. Por un lado. Por otro lado, no es que no volvieron porque era muy costoso y ya lo consideraban innecesario en ese momento con todas las misiones que habían hecho. Pero lo cierto, y lo que no sé si mucha gente sabe, no sé si de pronto Ignacio sepa, es que la NASA actualmente lleva a cabo unas misiones hacia la Luna. En el momento no han habido misiones tripuladas, pero en el 2025 será el primer lanzamiento tripulado en el que habrán 5 o 6 astronautas, los cuales llegarán a la Luna y se quedarán ahí. Es decir, se va a establecer una colonia en la Luna, similar a la que actualmente hay en la Estación Espacial Internacional. Eh, y la misión, o sea, el programa se llama Artemis. El programa que hubo en los 60 por parte de la NASA se llamaba Apolo, pero actualmente el programa se llama Artemis. Todavía no se ha hecho un lanzamiento en el cual sea tripulado, pero se programó para 2025. Es decir, en un año estaremos viendo astronautas siendo enviados a la Luna. Bueno, yo quería hacer un break porque yo soy de esa generación del Apolo 11. Ujú. Para el año 69 yo tenía 15 años. Wow. Para entonces la televisión no era a color, al menos aquí en Colombia, no sé si en Estados Unidos de una forma algo No incipiente, era pero color. aquí en Colombia no era color, era blanco y negro. No, en ninguna parte. Las imágenes que se observaron en la luna, pues obviamente estábamos todos, eso fue un día, nadie Histórico. trabajó, nadie hizo nada,
estábamos todos pegados de los televisores. Eran muy difusas, ¿no? No eran unas imágenes nítidas, ni cosa que se parezca, pero es que era una cosa, digamos, espectacular. El solo hecho de pensar que estuvieran descendiendo de una cápsula que fue la que alunizó y se hubieran posado sobre la luna y se hubieran bajado, o sea, pisar la luna, que fue el primero que la pisó fue Armstrong. Y entonces, y el otro lo estaba filmando, extendieron una bandera de forma que quedara, como no hay atmósfera ni hay viento, de forma que quedara extendida, ¿no? Y hicieron realmente una caminata muy breve, recogieron algunas muestras del suelo lunar, se metieron otra vez en la cápsula y para arriba donde los estaba esperando el otro astronauta, porque eran 3 los viajantes, 2 que descendieron y uno que se quedó en la nave orbitando la luna mientras estos hacían la misión. Entonces, eso fue muy emocionante. Hubo un comentario de una persona que yo conozco que dijo, ya era un hombre ya de bastante edad, y dice, cuando el hombre pise el suelo de la luna, va a haber un cataclismo, ¿no? O sea cosas de esa mística de que ¿cómo así, no? Era casi, digamos, casi un escándalo, una herejía llegar a la luna por parte del hombre. Entonces, continúe, Francisco, usted era un pequeño break para contarles lo que fue ese momento en aquella época. Claro, eso tuvo que haber sido una locura, así como lo va a ser en su momento cuando el hombre llegue por primera vez a Marte. Exacto. Que de hecho está bastante cerca ese hecho como tal histórico. Y claro, es entendible que para mucha gente sea algo completamente inverosímil, pero lo cierto es que independientemente de la tecnología que había en esa época, que por cierto, si bien la televisión, pues del tema de la transmisión y de cómo se veía y de los televisores que tenían la gente disponible en esa época, lo cierto es que la NASA o Estados Unidos, pues llamémosle, utilizó la mejor tecnología disponible en ese entonces para llevar a estos hombres a la Luna. Es decir, la tecnología que tenían la gente en común no era la misma que tenían ellos. Ahora, no estamos diciendo que estaban años luz avanzados, pero sí tenían las mejores cámaras disponibles en esa época. O si no, no hubiera habido nada. La mejor electrónica, los mejores computadores, los mejores ingenieros, los mejores físicos, los mejores astrofísicos, lo mejor todo, absolutamente todo. Se podía, o sea, por mucho que la gente no lo crea, se podía programar un módulo lunar para que pudiera orbitar la Luna, para que pudiera, porque eso lo hacían de manera automática y de hecho todavía lo hacen de manera automática, las órbitas. Dato interesante, por cierto, la órbita que establecen satélites o módulos alrededor de la Tierra, alrededor de la Luna o alrededor de Marte, pues son automáticas. Es decir, ellas no tienes a alguien ahí diciendo, no, vamos a movernos a esta altura, a esta velocidad. Después de que el vehículo entre en velocidad de órbita, ya vamos a hablar de eso, el vehículo debe ser capaz de hacerlo de manera completamente automática. Entonces, en ese entonces se podía programar, era difícil, era un reto, pero se podía hacer y no solo se podía, sino que además se pudo y lo hicieron. O sea, ni modos. Hablemos de una cosa muy curiosa, y yo no quiero meterme en un tema muy político, no me interesa mucho, pero sí es un hecho también que en esa época, al igual que ahora todavía y desde siempre, ha habido muchísimo espionaje por parte y parte. Es decir, en ese entonces los protagonistas de la carrera espacial, que eran Rusia y Estados Unidos, se espiaban entre ellos mutuamente, no solo en la parte militar, sino en la parte tecnológica también, lógicamente. Entonces ustedes imagínense, después de que ya Rusia ha tenido 2 casos exitosos en el que han podido llevar a un ser vivo y luego a un humano al espacio, que Estados Unidos afirme que es capaz de llevar a 3 hombres, bueno, a 2 concretamente, a la Luna. ¿Ustedes creen que ellos no tenían todos los telescopios y satélites apuntando hacia la Luna para ver si realmente llegaron o no? Y en caso de que no lo hicieran, desmentirlos, porque si ellos podían desmentirlos, sencillamente seguían teniendo la ventaja en la carrera espacial. O sea, no tiene sentido que la gente diga, no, es que fue un montaje y 4.000 o 5.000 personas que estuvieron involucradas en la misión, porque si bien llegaron solamente 3 allá, tenían solamente en la sala de control de la misión tenían como 80 a 90 personas. De ahí los que participaron construyendo el cohete, diseñando el cohete, construyendo el módulo, diseñando el módulo, construyendo los trajes, diseñando los trajes, ensayando, entrenando a los astronautas.
más de 4.000 personas involucradas, 4.000 personas de muchas naciones, porque no solamente había americanos ahí trabajando, había gente de Asia, había gente de India, había gente de incluso rusos, científicos rusos trabajando ahí. Entonces, no hay Alemanes. manera, alemanes también, no hay manera de que eso fuera una farsa, porque se hubiera descubierto prácticamente el mismo mes en el que ocurrió el, pongámosle, supuesto lanzamiento. El lanzamiento es un hecho científico, es un gran reto para ese entonces, pero es un reto que se podía llevar a cabo. Exacto, muy buena información. En cuestión que me quedó como con inquietud cuando estabas hablando sobre la misión para el 2025, o sea, los que van a permanecer ya en la Luna, o sea, no van a ir como pasó en el 69, sino se van a estacionar allí. Estas misiones previas de Artemis, de ese programa, supongo que incluyen llevar a la Luna una cantidad de material que ellos deben encontrar allá para comenzar a, digamos, a armar, no a construir, sino a armar esa base lunar. Sí, por supuesto. Cabe aclarar que las misiones a niveles de espacial nunca se lanza en la primera misión a personas, nunca la primera misión es tripulada. Siempre las primeras misiones son simplemente lanzar objetos o lanzar módulos al espacio o en este caso a la Luna y ya luego sí, después de varias misiones, ya hacer una misión tripulada. Como así se hizo la primera vez con las misiones Apolo, las primeras 4 o 5 misiones fueron no tripuladas en las que se hacía exploración, se tomaban fotografías de la Luna, se revisaba dónde se iba a aterrizar, se enviaba el módulo, pues en ese caso era el rover, el vehículo lunar, y así sucesivamente. Así se ha hecho con Marte también. Se han enviado ya hasta ahora 4 rovers a Marte para explorar. Así se ha hecho también con la Estación Espacial Internacional. Las primeras 2 o 3 misiones que lanzaron los módulos a la Estación Espacial Internacional, que es la que orbita la Tierra en este momento, fueron no tripuladas y ya luego poco a poco empezaron llegando 1, 2, 3, 4 astronautas, o en este caso científicos, a la Estación Espacial Internacional. Es natural que las primeras misiones sean no tripuladas. Hasta ahora han habido solamente 2 lanzamientos de la misión Artemis como tal, y la misión que va a ser tripulada se llama Artemis 2. La misión será de órbita lunar, o sea, no vamos a tener un alunizaje en esa misión. En la misión que será el próximo año, será en septiembre de 2025 para que estén pendientes. El cohete que se utilizará no es el cohete de Elon Musk, no, es el cohete de la NASA, que es el SLS Block One. Y esa primera misión, si bien será tripulada, solamente será orbitar la Luna. Luego, en 2026, se llevará a cabo la misión Artemis 3. También se lanzará con el cohete SLS Block 1 y será en septiembre de 2026, es decir, un año después de la primera misión eh, tripulada. En esa misión sí tendremos alunizaje. ¿Ok? Y como dice mi padre, esa misión, esas misiones Artemis están pensadas, están planeadas para poder establecer una base lunar. Cabe aclarar que las primeras misiones que se hicieron, las misiones Apolo, pues fueron de exploración, como decíamos hace rato, la sed de exploración y de curiosidad del hombre pues nos llevó hasta allá, pero esta vez ya la Luna se conoce muchísimo, se han tomado muchísimas fotografías, muchísimos estudios de suelo, muchísimos estudios de su núcleo, absolutamente todo. Entonces ya se sabe muy bien y desde hace varios años atrás, porque no, eso no es reciente, desde hace como unos 15, 20 años, se viene planeando el establecer una base lunar concreta. Más adelante se tiene considerado también establecer ahí bases de lanzamientos de cohetes para misiones a otros planetas, pero eso todavía no se está haciendo. Ahora lo que se está haciendo es poder establecer una base permanente en la Luna. Ya no estamos hablando de una exploración, sino estamos hablando ya de una colonización. No había utilizado todavía ese término, pero quería llegar hasta esto para que se entendiera que literalmente el hombre ya no entra a explorar, sino a colonizar la Luna. Exacto. Yo he escuchado en alguna ocasión que quienes van a estar integrando esas misiones, pues obviamente son científicos, ingenieros, hay de todo, ¿no? Personal calificado, pero que tienen el principal requisito es que tengan un altísimo grado de convivencia, o sea, que sean capaces de convivir
en situaciones extremas. Especialmente, digamos, por el tiempo de viaje, porque a Marte creo que son 2 años, ¿cierto? El tiempo de viaje actualmente. Depende. Pueden ser 2 años, pueden ser 8 meses, depende de la tecnología que se vaya a utilizar en ese entonces, es decir, la nave que vaya a llevar al hombre hasta allá. Claro, lo que dice sí es muy importante, muy clave, el tema es un tema psicológico y psicosocial que se tiene que tener muy en cuenta en las misiones espaciales y que es prácticamente clave para el éxito de esas misiones. Si bien las personas tienen que ser literalmente brillantes, son los mejores matemáticos, los mejores científicos, los mejores biólogos, los mejores físicos, estas personas también tienen que tener un componente psicológico y psicosocial que les permita convivir y no enloquecer allá. Eso es algo que ya se ha venido probando en la Estación Espacial Internacional, en la que actualmente literalmente tenemos hombres allá arriba, hombres, me refiero a personas allá arriba conviviendo en una cápsula del tamaño de una habitación. O sea, si ustedes pueden ver los videos que se hace, que literalmente se hace ¿cómo se llama? Cuando llaman el recorrido, El tour. el tour, el tour exacto. En el caso de la Estación Espacial Internacional, se han hecho tours con cámaras ya actuales, con personas hablando en inglés o en ruso, incluso creo que hay uno que está en español, en el cual muestran absolutamente todos los módulos y cómo conviven los científicos allá. Hay científicos chinos, japoneses, rusos y americanos. Entonces, ese tipo de pruebas ya se han hecho. Se han hecho pruebas para saber cómo se comporta el cuerpo humano a niveles de gravedad inferiores a los de la Tierra o prácticamente gravedad cero. En fin, son cosas que ya se han venido explorando y que por supuesto son claves para que una misión espacial pues sea exitosa, porque no solamente estamos hablando de que las personas van a tener que estar conviviendo por mucho tiempo en un módulo lunar, sí, en una base lunar o en una base en Marte o en la Estación Espacial Internacional, sino en el cohete que los lleva hasta allá. Van a poder pasar varios meses solamente en esa cápsula, en esa nave. Entonces, pues es bastante complejo, pero también es muy interesante. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí entremos en el tema de cómo es que funciona un cohete, qué pasa allá adentro, cómo se construye, qué elementos tiene una cosa de esas y qué capacidad profesional tienen que tener quienes lo diseñan, lo construyen, lo ensamblan, todas estas cosas hasta lograr ponerlo fuera de la Tierra. Hoy en día han estado buscando con el gasto más mínimo en combustible, desde luego no por ahorrar el combustible, sino por razones peso y volumen y otra cantidad de cosas, ¿no? Que para eso inclusive se diseñó el transbordador, que es ya lo que es el transbordador ya creo que quedó como el Concorde, obsoleto. Vamos a ver con qué nos salen ahora, pero cuéntanos, Francisco. Sí, bueno, lo que ocurre con el transbordador es que como con cualquier aeronave o nave espacial que se construya, pues ellos tienen una vida útil. Ellos están diseñados para durar cierta cantidad de misiones y cierta cantidad de tiempo. Una vez pasa ese tiempo, pues, se da de baja a esas naves o a esos vehículos. Bueno, para no irnos demasiado a lo específico, voy a hablar de muy general de cómo funciona un cohete espacial. Y voy a tratar de ilustrarlo con mis manos de la manera más simple, pues para no complicarnos mucho la vida. Para construir un cohete capaz de salir de la Tierra, se requiere de un equipo multidisciplinario de ingenieros, técnicos, físicos, en muchas áreas. Por lo tanto, pues por decir que yo, Francisco, voy a construir un cohete, eso no se puede hacer porque necesitas un equipo enorme de gente, una cantidad de recursos enorme y una cantidad de dinero enorme para poder llevarlo a cabo. Por eso hay muy pocas personas en el mundo que pueden decir que pues, son dueñas o que tienen un cohete espacial. ¿Ok? Principalmente, el principio fundamental para el lanzamiento de un cohete es la tercera ley de Newton. Recordemos que la tercera ley de Newton nos dice que para toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Es decir, si yo empujo una puerta, la puerta también me está empujando a mí en la dirección contraria, con la misma fuerza con la que yo la estoy empujando. ¿Ok? Si yo empujo un carro, el carro también me está empujando a mí
con la misma fuerza, pero en la dirección contraria y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a imaginar por un momento que tenemos una pelota, yo por aquí tenía una pelotica de tenis, ¿sí? Y con mi brazo, con la fuerza de mi brazo, la voy a lanzar, ¿ok? Y quiero que llegue a cierta distancia. Para que cada vez llegue más lejos esa pelota, yo tengo que lanzarla cada vez con más fuerza, ¿cierto? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Sí, sí. sí, sí. Cada vez con más fuerza, cada vez con más fuerza. Ahora imaginémonos, ya esta no sería la pelota, sino imaginémonos que este es el planeta Tierra, ¿ok? Y acá, pues lo verde, pues es la superficie del planeta Tierra, ¿ok? Supongamos que yo lanzo esa pelota o esa bala o ese proyectil a una velocidad muy alta, ¿ok? Y logro sacarla y ella, la atracción gravitacional, la fuerza gravitacional, la vuelve a traer, ¿ok? Y así sucesivamente. Es decir, yo lo lanzo, ella sale y vuelve y cae, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que se conoce como una trayectoria parabólica del lanzamiento de cualquier proyectil o cualquier objeto. Cuando yo lanzo un objeto con el brazo, cuando lo lanzo con un cañón o cuando lo lanzo, pues en el caso de un cohete, se debe o se describe una trayectoria que es parabólica, es decir, no es una línea recta, no es tampoco un arco, no es tampoco, bueno, en fin, es una trayectoria que es parabólica. Eso está ya matematizado hace mucho rato, hace cientos de años, se conocen las ecuaciones para que eso funcione. ¿Ok? Volvamos al ejemplo del planeta Tierra. Estoy tratando de lanzar esa piedra o esa bala o esa pelota cada vez más lejos, ¿cierto? Supongamos que yo cada vez quiero lanzarla más lejos. Cada vez la lanzo con más fuerza. Cada vez la lanzo con más fuerza y cada vez llega más lejos. Supongamos que en un momento la lanzo tan fuerte que la pelota o la bala logra viajar a todo alrededor de la Tierra y caer casi que en la posición donde la lancé, dándole la vuelta a toda la Tierra. ¿Ok? Ujú. Luego en el siguiente lanzamiento la lanzo todavía con más fuerza, con más velocidad y la pelota o la bala, en vez de volver a la Tierra y caer cerca de donde yo la lancé, continúa girando. Continúa girando. Eso es lo que se conoce como obtener una velocidad de órbita. Pero para llegar a eso, primero tengo que llegar a una velocidad que se llama velocidad de escape. ¿Qué es eso de la velocidad de escape? En tecnología espacial o en ingeniería aeroespacial, a la velocidad de escape se le conoce como la velocidad que alcanza el cohete o el objeto para poder vencer la fuerza gravitacional. ¿Cierto? Hace rato yo le estaba diciendo, cada vez que yo lanzo ese proyectil o esa pelota, la fuerza gravedad vuelve y la trae a la Tierra. Cada vez. Y la lanzo con muchísima fuerza y vuelve y la trae. Pues hay una velocidad a la que puedo lanzar esa pelota, a la que esa pelota ya no regresa. A esa velocidad se le conoce como velocidad de escape. Es más o menos entre 18.000 y 20.000 kilómetros por hora. Es una velocidad supremamente alta, pero la velocidad que se requiere para poder vencer la fuerza de la gravedad y sacar cualquier cosa del espacio, perdón, de la Tierra, al espacio exterior. ¿Ok? Una vez se alcanza esa velocidad, se sabe que se puede salir, de escapar de la gravedad de la Tierra y se debe alcanzar una velocidad que se conoce como velocidad de órbita. ¿Ok? Cualquier cohete que se lance, nunca tú ves, o sea, tú desde la Tierra ves que el cohete va hacia arriba, pero en realidad está yendo en una trayectoria orbital, ¿ok? Es decir, una trayectoria parabólica, me corrijo, una trayectoria parabólica. Es decir, el cohete no sale así de la Tierra y llega al espacio así derechito, sino que él sale y se va como acostando. Si ustedes observan todos los lanzamientos espaciales, él sale recto, pero poco a poco, a medida que va subiendo, aumentando su altura, él se va acostando poco a poco, a medida que va alcanzando esa velocidad de escape y esa altura, pues, que esperada. Una vez alcanza esa velocidad de escape, comienza a obtener la velocidad orbital. En ese punto, pues ya prácticamente ha escapado de la atmósfera de la Tierra y ya no tiene lo que se conoce como la fricción del aire, que era lo que mi papá en un principio hablaba y yo por eso dije más ratico como hablar de eso. Claro, resulta que uno de los grandes retos, además de poder vencer la fuerza de la gravedad para lanzar un cohete al espacio, es la fricción del aire. Hay muchísima fricción del aire, es como cuando tú estás en el agua y tratas de avanzar manoteando y el agua te frena. Pues el aire es un fluido también. Lo que pasa es que es menos denso, es la única diferencia. Bueno, no la única diferencia, es una de las más grandes diferencias,
pero es un fluido que está pegado a la Tierra, que hace parte pues de la masa de la Tierra, y avanzar a través de ese fluido pues genera una resistencia, un drag, que se conoce en inglés, un arrastre, una fuerza de arrastre. ¿Ok? En inglés se le conoce como drag. Ese drag es siempre considerado cuando vas a lanzar cualquier proyectil, cualquier misil, cualquier cohete, incluso para los viajes de los aviones, para los viajes de las aeronaves es muy considerado y por eso los aviones tienen esa forma como de balita, para que ellos puedan atravesar el aire de la manera más suave posible. Una vez podemos escapar de la atmósfera y ya no estar atravesando esos gases, atravesando ese fluido, pues entonces ya esa fuerza prácticamente se elimina y poder alcanzar velocidades más altas es mucho más fácil. De esa manera se puede alcanzar la velocidad orbital que es entre 24 y 25.000 kilómetros por hora. ¿Ok? Estamos hablando de que 24.000 kilómetros por hora viajando alrededor de la Tierra. O sea ¿Ok? que en pocas palabras uno pensaba pues que si el cohete es lanzado en Cabo Cañaveral en Florida, salía derecho. Pues en lo que se ve de las filmaciones uno sí ve que va tomando lo que usted dice, se va acostando. Pero entonces eso quiere decir que él sale desde el momento en que sale un poco, cuando alcanza cierta altura, empieza a tomar la posición de órbita, pero siempre ascendente, hasta que logra alcanzar la altura de órbita. Esa altura de órbita varía, puede variar, o es siempre la misma constante, y además la velocidad siempre es constante. O sea, si salió con una velocidad de 20.000 o más kilómetros por hora a la órbita la va a hacer a la misma velocidad siempre, a los 20.000. Recordamos una cosa. Si bien, vuelvo y digo, uno desde su punto de vista, uno ve que él sale vertical, pero pues es porque uno está muy pequeño. Si uno estuviera desde fuera, y de hecho en las misiones de lanzamientos, o todo lo que son los lanzamientos de cohetes, cuando muestran eso se llama se me olvidó cómo se llama eso. Eso tiene un nombre muy técnico, pero pues esos son los datos de la misión o los datos del viaje. Eso tiene un nombre técnico, pero se me olvidó en este preciso momento. Demuestra que la trayectoria es parabólica. Es decir, él sale, por decirlo, voy a hacer la ejemplificación con esta linternita de que es el cohete, ¿vale? Pero él sale, digámoslo, así. ¿Ok? Entonces, a medida que él va ganando altura, también va buscando esa órbita, ¿ok? Desde el momento en el que él sale. Lo que pasa es que desde la posición en la que la gente ve el cohete lanzándose, se ve que sale es hacia arriba, pero en realidad él sale es buscando esa trayectoria. Una vez él alcanza la velocidad orbital, generalmente, y si ustedes detallan todas las misiones de lanzamientos, los motores se apagan, porque recordemos que para que siga ganando velocidad, una vez, obviamente, considerando la fricción del aire o considerando otros factores, para que siga ganando velocidad, los motores deben seguir encendidos y el vehículo, la nave o el cohete va a seguir ganando velocidad. Pero generalmente ustedes van a notar que cuando una vez el vehículo alcanza la velocidad orbital, que es de entre 24 y 25.000 kilómetros por hora, los motores del cohete se apagan y él va a mantener esa velocidad constante. Es muy interesante la pregunta que hace Álvaro, porque recordemos que en el espacio ya no tenemos fricción de aire, ya no hay oxígeno, no hay aire, no hay ese fluido. Entonces, si yo impulso un objeto a cierta velocidad, él va a mantener esa velocidad hasta que no haya algo que lo frene, lo que sea. Tú decías algo que me interesó mucho cuando hizo la comparación del avance dentro del agua, que lo frena uno. Cuando dices en el oxígeno, o sea, en la atmósfera también es un líquido, prácticamente el oxígeno, no, ¿qué viene siendo? No. Lo que pasa es que, claro, la gente confunde. La atmósfera es una mezcla de gases, ¿ok? Es lo que pasa es que uno escucha fluido y se imagina líquido. No, hay fluidos de muchos tipos y hay incluso fluidos que se conocen como no newtonianos, que son supremamente espesos, tanto que si tú los golpeas se endurecen, pero si tú lo tocas suave puedes pues, qué sé yo, sumergir la mano, que son fluidos supremamente densos y viscosos, hasta los fluidos que ya son gases. Pero eso no significa que no sea un fluido. Lo que cambia es la densidad. De hecho, hay un fluido, aquí dato extra, dato completamente innecesario, pero que está interesante, es que hay un fluido que se conoce como el fluido más denso que existe,
que se llama brea. No sé si alguna vez ustedes han utilizado o han visto un fragmento o una pieza de brea. La brea no se considera un sólido, se considera un líquido, pero es tan denso que tú lo puedes usar como si fuera un sólido. En alguna época se llegó a considerar incluso el vidrio de las ventanas, como un líquido extremadamente denso. Pero ya eso pues ha cambiado, ya no me acuerdo cuál es el dato exacto de por qué el vidrio no se considera un líquido, pero antes se pensaba que era, o sea, que él permanecía en un estado líquido, lo que pasa es que excesivamente denso. Pero la atmósfera es un fluido, al igual que el agua, lo que pasa es que se encuentra en otra densidad, ¿ok? Y moverse a través de ese gas, de esa atmósfera, pues requiere de conocer principios fundamentales de la física de fluidos para poderse mover a través de ese fluido. Esa es la razón por la cual los aviones pueden volar. Los aviones no vuelan porque tengan motores impulsándolos todo el tiempo. Ellos vuelan porque las alas son capaces de moverse a través de ese fluido y mantenerse elevadas, o sustentadas concretamente, en ese fluido. ¿Okay? Es decir, lo que hace que un avión vuele no son los motores, son las alas. Los motores lo que hacen es que mantengan el impulso a pesar de que el aire los está frenando constantemente, lo que yo les decía, el drag. ¿Ok? Yeah. Pero el aire es otro fluido malo, pues es que estamos tan acostumbrados a vivir en él que se nos olvida, pero si ustedes, cualquiera puede hacer el ejercicio de agitar la mano así como la estoy agitando yo, y va a sentir que está en ese fluido, vivimos en ese medio, que es la atmósfera, ese gas. Ya. Entonces, bueno, ya hemos visto ahora entremos en la construcción, digámoslo así. Ok. Entonces dijimos que nosotros necesitamos lanzar un objeto, en este caso una cápsula o una nave con 3 tripulantes o con una carga que en ingeniería espacial se le conoce como carga útil. Cuando no lanzas tripulantes, lo que se lanza se le conoce como carga útil, ¿ok? Ya cuando llega al espacio y esa carga útil tiene una función, ya se le conoce como módulo o lo que sea, pero en el cohete como tal se le conoce como carga útil, ¿ok? Entonces, claro, tú tienes un grupo de ingenieros y gente diciendo, bueno, nosotros necesitamos lanzar a esta gente o a esta carga, a este satélite o lo que sea al espacio. Y necesitamos alcanzar 19.000 kilómetros por hora. Y una vez alcancemos 19.000 kilómetros por hora, tenemos que alcanzar 24.000 kilómetros por hora para que logremos hacer que ese objeto, pues, que está allá arriba, quede orbitando. ¿Cómo carajo hacemos? Pues ¿cómo carajos hacemos? Es construyendo un cohete, un berraco cohete. El cohete, básicamente, como les decía, utiliza la tercera ley de Newton. Vamos a suponer que esta linternita es el cohete, ¿ok? Ya. ¿Qué es la tercera ley de Newton? Yo lanzo algo muy rápido y al lanzar ese algo muy rápido obtengo una fuerza de la misma magnitud, pero en la dirección contraria, ¿vale? Entonces los motores de cohete básicamente lo que hacen es lanzar partículas de combustible quemado a una velocidad ridículamente alta. Ridículamente alta. ¿Qué hay que hacer? Lanzar muchas partículas de combustible quemado a una velocidad muy alta. Eso básicamente es un motor de un cohete. Hay diferentes tecnologías, hay diferentes diseños y hay diferentes combustibles. Incluso hay combustibles sólidos y hay combustibles que son criogénicos. El típico ejemplo del combustible sólido es el cohetico que utilizas en la feria o en diciembre para lanzarlo y para molestar a tus vecinos. Ese es el típico cohete que utilizaría un combustible que es sólido y que obviamente hay cohetes que se lanzan utilizando combustible sólido y muchos que se lanzan utilizando combustible criogenizado, ya sea una mezcla entre oxígeno e hidrógeno o oxígeno y, ¿cómo se llama? Butano, creo que es otro, pero están en estado líquido, es decir, están criogenizados para que en el momento en el que ocurra la reacción, pues estos se convierten en gases, se encienden y se lanzan a través de la tobera del motor del cohete. Esa típica campana que uno ve en los motores de los cohetes se le conoce como tobera. ¿Ok? Eso es básicamente lanzar combustible quemado a muy alta velocidad, velocidades ridículamente altas, y de esa manera obtener un empuje, un impulso en el sentido contrario. ¿Ok? Es decir, yo lanzo esas partículas y obtengo ese impulso en el sentido contrario. Eso básicamente es lo que tiene que hacer un motor. ¿Cuál es el reto? Construir un motor que sea eficiente, es decir, que utilice combustible de manera que en el momento en el que se hace la mezcla o se hace la reacción
o la combustión, bueno, normalmente en cohetería no se le llama combustión, sino se le llama reacción, y se genera ese empuje, pues sea lo más eficiente posible, sin irme demasiado a detalles, pues la idea es poder utilizar la menor cantidad de combustible y obtener con esa menor cantidad el mayor empuje posible. Otro término técnico, empuje. La potencia de los motores de los cohetes se mide en empuje, no en caballos de fuerza, ni en watts, ni nada de eso. Se mide en empuje y el empuje normalmente se describe en toneladas. 100 toneladas, 200 toneladas, 300 toneladas, bueno, 200 y pico para los motores, los últimos motores fabricados por SpaceX. Se mide es en toneladas y ustedes pueden buscar en YouTube las pruebas de los motores se hacen en la Tierra, coloca el motor y se enciende y se mide cuánto es el empuje que puede producir ese motor y entonces yo con eso ya digo, bueno, necesito tantos motores para lanzar este cohete, es decir, para mover ese peso, el peso del cohete más el peso de la carga útil y sacarlo al espacio, alcanzar pues la que llamamos como velocidad de escape. ¿Ok? Entonces básicamente el motor lo que hace es eso, generar una reacción a través de una mezcla de combustibles de diferente naturaleza, dependiendo del diseño del motor y del diseño del cohete, impulsarlo a muy alta velocidad y obtener esa velocidad de empuje. ¿Ok? De esa manera, pues hay cohetes que son más potentes que otros, cohetes que son más pesados que otros, cohetes que son más grandes que otros, dependiendo de la necesidad o la naturaleza de la misión. Pues hay cohetes más pequeños, hay cohetes más grandes, incluso hay unos cohetes que se acoplan a un cohete que es más grande, y ese cohete que es más grande normalmente es el tanque, que era lo que ocurría con las misiones del transbordador espacial de la NASA, se me olvidó cómo se llama, pero este que era un cohete grande naranja, alrededor de dos cohetes blancos y el transbordador espacial pegado encima. Ese cohete naranja, ese primer cohete, no era ningún cohete, era el tanque de los cohetes laterales, que eran los que en realidad hacían el lanzamiento. O sea, esa vaina gigante naranja, solo esa vaina era el tanque de los dos cohetes laterales. Entonces, imagínense, claro, o sea, actualmente el mayor reto que existe, y esto es algo que no había mencionado en todo el podcast, pero es un enorme reto que tiene la ingeniería en la actualidad, en absolutamente todas las agencias espaciales tienen el mismo reto, y es poder llegar al punto en el que la mayor fuerza que se necesite para lanzar el cohete no sea la fuerza que se necesita para lanzar el combustible. Me explico. En un cohete, lo que más pesa es el combustible, pero lo que más necesitas para poder lanzarlo es el combustible. Es una paradoja, pero es lo que ocurre. Para poder lanzar esa carga útil necesito mucho combustible, pero luego para poder lanzar todo ese peso de ese combustible, pues necesito mucha potencia de los motores. Entonces es uno de los mayores retos que hay actualmente. Y es que, atención con esto, actualmente no existe una tecnología de motores que sea realmente eficiente y capaz de llevar pues al hombre a sitios mucho más lejos como Marte o incluso otros planetas. No existe un motor que sea tan eficiente y tan capaz de poder llevar a cabo pues ese tipo de lanzamientos o esas velocidades que se necesitan alcanzar para poder llegar más lejos. Es decir, uno de los grandes limitantes actualmente es los combustibles que utilizamos y los motores que disponemos, porque los motores como tal son la tecnología que se tiene. Bueno, Entonces, si bien, y en energía eólica, no, perdón, energía solar, digamos, qué probabilidad hay que avance al punto en que una vez que se consigue el escape, estar afuera en el espacio, con la energía del sol se puedan retroalimentar? ¿Habría bueno, posibilidades? eso es una suposición porque captar energía solar a través de paneles es también una cosa que es muy ineficiente, por cierto. Sí, Y además hay que tener en cuenta que yo necesito combustible, es decir, necesito una reacción en el motor para poder impulsar este motor. La energía solar actualmente solamente la podemos convertir en energía eléctrica y no es lo mismo. ¿Ok? Nosotros necesitamos es poder lanzar algo y sobre todo en el espacio. En el espacio no tenemos la ventaja de aquí en el medio aéreo de poder utilizar hélices para poder impulsarnos como si estuviéramos nadando, sino que necesitamos algo que nos impulse, que nos empuje constantemente para poder alcanzar altas velocidades a la hora de lanzar una nave hacia otro planeta o lo que sea. Entonces, lo que se necesita es un motor
que genere, o sea, que pueda generar un empuje supremamente alto con una cantidad de combustible supremamente baja, que actualmente no existe. ¿Eso seguirá siendo una limitante? Eso seguirá siendo más que una limitante, un reto. Es decir, la humanidad actualmente no posee esa tecnología, pero la va a poseer eventualmente, así como en un momento no existía la posibilidad de que pudiéramos siquiera elevar a cualquier objeto en el aire, un avión, y existió, se pudo llevar a cabo. En ese entonces no existía la posibilidad de que pudiera lanzarse algo al espacio, luego se pudo hacer. Luego no se podían lanzar hombres, se pudo hacer. Es decir, no es que sea una limitante, sino que es un reto tecnológico para la raza humana, que no se ha llevado, que no se ha podido lograr, pero que eventualmente y obviamente con muchas mentes trabajando constantemente en poder llegar a obtener esa tecnología, se va a poder llegar a ello. Te decía que el combustible que se está utilizando obviamente no es un combustible fósil, ¿Eh? no es un combustible fósil. Digamos, no depende del petróleo, por ejemplo. No, pero Entonces, sí requiere recursos naturales. sí, sí, obvio, pero digamos esa mezcla de hidrógeno y oxígeno, eh, ¿qué es lo que está produciendo digamos, la propulsión con esa fuerza tan grande que se necesita para poder sacar el aparato de la atmósfera? En ese punto, digamos, no habremos acabado de descubrir combustibles que sean más ligeros, eh, que se necesiten menos cantidad, pero que tengan la potencia y más, si es posible, de lo que se necesita. A O, ver, cabe o ya aclarar una está, en cosa. ese aspecto está todo ya descubierto. Cabe aclarar una cosa, dependiendo del diseño del cohete y el diseño del motor, algunos utilizan combustibles sólidos, es decir, como una especie de, una suerte de polvo metido en el tanque, y otros, algunos son combustibles líquidos. Cuando son líquidos, normalmente son criogenizados para que puedan permanecer en estado líquido. Caso concreto, voy a los motores Raptor de la compañía SpaceX, que son los que utilizan la mayoría de sus cohetes y en este caso el booster, que es el cohete más grande actualmente construido en la Tierra, es el que utiliza SpaceX. Estos motores utilizan oxígeno líquido y queroseno. Son los dos combustibles que utilizan para generar esa reacción en el motor Raptor y generar ese enorme empuje, porque son los cohetes actualmente más potentes que existen. Ya les digo exactamente cuál es el... No me aparece aquí el dato del empuje que generan, pero es aproximadamente 260 o 280 toneladas de empuje. En cuanto a los combustibles y los motores, pues es que en ingeniería, sí, en ingeniería de motores, ese dato, esa relación entre la cantidad de combustible que usas, la cantidad de combustible que quemas y el empuje que obtienes, se le conoce como eficiencia. Para llegar a eso, pues se requiere de una eficiencia, es decir, se requiere de un diseño de motor o de una mezcla de combustibles que nos lleve pues a que obtengas un enorme empuje, como decía hace rato, pero con muy poco combustible o con muy poco peso de combustible para poder llegar a eso. Ya sea que podemos utilizar menos combustible para poder alcanzar una velocidad más rápida o más combustible para poder llegar más lejos, ¿me entienden? O sea, es una, ¿cómo decir? No una paradoja, sino es un constante reto de poder alcanzar, obtener el motor más potente. Con las tecnologías que hay actualmente, pues, como digo, se obtienen más o menos unas 260, 280 toneladas de empuje, que es muchísimo, con una mezcla de oxígeno y queroseno. Pero en algún momento se va a poder llegar a una mezcla en la que obtengas mayor empuje, entonces al obtener ese mayor empuje con esa mezcla, pues puedes utilizar menos combustible, pero entonces la naturaleza de ese motor tendrá que ser diferente, porque entonces al generar más empuje necesitas un motor que funcione diferente, que tenga diferentes materiales y que su comportamiento sea diferente. Entonces eso, sí, ponerle más robusto o diferente, ¿ok? Porque para poder generar esa reacción, pues requieres generar cierta temperatura y ciertas presiones dentro de la, ¿cómo se llama eso? De la cámara de combustión del motor para poder llegar a ese empuje. Entonces, eso, como digo, es algo que sigue en estudio y que es un reto constante para las personas que se dedican
cohetería espacial que en algún momento pues se va a llegar. No se sabe cuándo, pero se va a llegar a ese punto. Bueno, esas investigaciones, ¿qué tipo de profesionales participan de esas investigaciones? Generalmente se requiere de ingenieros mecánicos, ingenieros aeroespaciales, ingenieros físicos. O sea, es decir, son investigaciones multidisciplinarias. No solamente una persona puede estar ahí, sino se requiere de muchas personas, muchas disciplinas diferentes trabajando en esa misma investigación. ¿Cómo serán los foros entre ellos, ¿no? Opiniones y todas estas cosas debe ser muy interesante, ¿no? Claro, bueno, eso al fin y al cabo es como desarrollar cualquier tecnología en la que tú tienes primero unos diseños preliminares, unos cálculos, esos cálculos los pasas a un simulador, comienzas a realizar simulaciones, esas simulaciones pues requieren de verificar que toda la física sea correcta y que todo transcurra correctamente. Una vez llegas a algo relativamente bueno, pues comienzas a hacer pruebas físicas y así sucesivamente. Por eso se requiere gente de muchas disciplinas. Eh, Porque tú, si bien en un motor tú necesitas muchas cosas, inclusive se necesitan ingenieros químicos, porque para todo este tema pues de las reacciones y de los diferentes combustibles que se necesita, pues se necesita que alguien sea especialista en química para el tema de las presiones y las velocidades de los fluidos dentro de la cámara de combustión del motor, pues necesitas ingenieros expertos en física de fluidos, es decir, físicos, para la parte pues del comportamiento mecánico del motor del cohete para que todo esto ocurra, para poder alcanzar esas presiones o esas velocidades de los fluidos, pues necesitas ingenieros mecánicos y así sucesivamente. Entonces, se necesitan muchas disciplinas para poder llegar a eso, inclusive ingenieros de materiales, porque entonces tú dices, bueno, para poder alcanzar cierta velocidad y presión dentro de la cámara de combustión y la tobera del motor, necesitamos tal aparato o tal turbina. Entonces, bueno, pero entonces esa cámara de combustión actualmente es de tal material y si vamos a alcanzar cierta presión, ya ese material no va a poder soportar esa presión y pues va a romperse, va a explotar. Entonces necesitamos otro material o otra mezcla de materiales, entonces necesitamos un ingeniero de materiales para que podamos llegar, un ingeniero no, un equipo de ingenieros de materiales para que podamos llegar al material, al metal preciso que soporte esa temperatura y esa presión dentro de la cámara de combustión del motor. Así sucesivamente. O sea, es un diseño que requiere de muchas disciplinas y de muchas mentes pensando a la vez y yendo en la misma dirección. Bueno, y digamos, la carrera tuya es ingeniero en automática industrial. Claro, yo soy ingeniero ¿Tendría en automática aplicación industrial. dentro de todo este tema que estamos hablando de la aeroespacial? Sí, por supuesto. A ver, cabe aclarar que ingeniería en automática industrial es un pregrado, pero hay especializaciones, hay doctorados y hay maestrías que lo pueden enfocar a uno hacia esa área y por supuesto que se requiere, porque para poder iniciar, a ver, solamente hablando de automática, es decir, de electrónica y automatización, solamente para llevar a cabo el inicio del encendido de los motores, el apagado de los motores, la dosificación del combustible, obviamente que hay una electrónica asociada y hay unos sistemas de control asociados a eso. No hay solamente mecánica y física de fluidos ahí involucrada. Entonces, también se necesita de la parte electrónica, de la parte automática y de la parte del control para poder llevar a cabo estos diseños y estas puestas en marcha de estos motores. Claro, interesante eso. Nacho, que lo digo muy callado, ¿está en el espacio o dónde está? Aquí Se fue al baño. Prestando atención. Se fue al baño. Entonces, cuéntanos, Nacho, hasta aquí, ¿qué opinas? No, muy interesante. Me flipó mucho el concepto de la atmósfera como fluido. Es mucho más lógico entenderlo así. Claro. Claro. Sí. En cuanto se refiere a términos físicos por el desplazamiento, la velocidad, la resistencia, es muchísimo más lógico, claro, no es magia, es un fluido. Exacto, es un fluido como cualquiera y se tiene que considerar. Incluso normalmente en el colegio cuando uno hacía cálculos cinemáticos, uno no tenía en cuenta la fricción del aire, entonces el profesor siempre le decía, suponiendo que no tenemos fricción del aire o suponiendo que la fricción del aire es cero, entonces podemos determinar que la velocidad no sé qué del lanzamiento es tal. Pero de hecho en las caídas libres de los objetos, si tú lanzas una moneda desde ¿cómo se llama? El rooftop, la terraza de un edificio o si lanzas cualquier cosa, ella va a comenzar a impulsarse y impulsarse y impulsarse y impulsarse y a ganar velocidad hasta que llegue a una velocidad que se le conoce como velocidad terminal.
Esa velocidad terminal se llega cuando la fuerza del objeto, es decir, la aceleración del objeto, alcanza la fuerza que ejerce el aire sobre ella y se equilibran. Entonces ya no se acelera más. Porque claro, la gravedad es una aceleración, ¿ya? Que hace que los objetos permanezcan en caída constante. Que eso es un concepto que es súper loco, que ahorita no me voy a meter en eso porque se nos explota la cabeza, pero la realidad es que nosotros estamos en una caída libre constante. Lo que nos detiene, pues, es la superficie de la Tierra o la silla donde estamos sentados. No, eso es en serio. Le quitan la silla y se va uno de uno. Sigues cayendo. Nosotros estamos experimentando una caída libre constante, pero cuando dejamos un objeto que caiga libre, en teoría, esa aceleración gravitacional hace que el objeto se acelere y 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 no pare de acelerar. Pero sí para de acelerar, porque se tiene que considerar la fricción del aire. Y para de acelerar cuando esa fuerza que hace que el objeto caiga y caiga y caiga, se equilibra con la fuerza del aire que hace que el objeto se esté frenando. Y eso es lo que se conoce como velocidad terminal. Y esa es la razón por la cual cuando tú lanzas una moneda desde el rooftop o desde el alto de un edificio, esa moneda no es capaz de matar a una persona o es difícil que mate a una persona porque la moneda no va a alcanzar velocidades supersónicas. No, va a llegar a una velocidad en la que pues deja de acelerar y ya, y golpea a la persona y le hace daño, pero no alcanza a atravesarla pues como se creería intuitivamente. Sí, porque decía que si uno lanzaba una moneda del Empire State, mataba al que agarrara abajo. Bueno, No. lo golpea muy fuerte porque sí es una velocidad alta, pero no es que acelere y acelere. No, llega un punto en el que deja de acelerar la moneda y alcanza una velocidad, no me acuerdo cuánto es, eso hay cálculos y todo, ustedes pueden buscar en YouTube los cálculos que hacen los físicos, es un ejercicio de clase, de hecho, averiguar a qué velocidad llega la moneda desde cierta altura y ya, y de ese momento deja de acelerarse, su velocidad es constante, su aceleración es cero, golpea a la persona o golpea a lo que sea, y pues el golpe es fuerte, pero al fin y al cabo la moneda es muy liviana, no alcanza una velocidad muy alta, y no, pues no puede matarla, pues tiene que ser, ya estar muy de malas pues para que... Esa velocidad terminal depende de la densidad del objeto también. Del peso y de la forma, del peso y la forma. Por eso las balas tienen esa forma de gota también. Claro. Porque las balas que se utilizan como tal aquí, cuando disparas una bala, también tiene que atravesar el fluido del aire. Y tiene un momento en que se detiene también. Claro, por eso la aerodinámica es como es, ¿no? Obviamente. Exacto, por eso existe la rama de la aerodinámica, es correcto. Pero sí, que eso se utilizaba en los aviones, en los vehículos, en muchas cosas. En los vehículos de Fórmula 1, que un vehículo de Fórmula 1 pesa 700 kilos y es capaz de generar el doble de su peso en downforce, que se llama la fuerza hacia abajo, a través de alerones. Solamente utilizando alas invertidas es capaz de generar 1.700 y 1.800 kilogramos de fuerza y el carro pesa 700 kilos. Entonces él es capaz de voltearse y permanecer pegado al piso. Claro. Solamente utilizando alas invertidas, es decir, spoilers o alerones, como lo conozcan. Ya. Entonces, esa fricción que se genera en los cohetes, en las naves espaciales, cuando vienen de retorno a la Tierra, cuando entran en la atmósfera misma les va sirviendo de freno, pero la fricción es tan alta que se incendian, digámoslo así. Me encanta esa pregunta porque de hecho lleva para allá. Es muy buena. Sí, en efecto. Los módulos o las naves cuando reingresan a la Tierra utilizan la atmósfera para frenar. Pero claro, ¿por qué se incendia? No es que se incendia, sino que se genera plasma. ¿Por qué motivo? La nave, como les decía hace rato, para que alcance velocidad orbital es más o menos de 24.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con la cual esa nave ingresa a la atmósfera. Es una velocidad ridículamente alta. Claro. Al ser tan ridículamente alta, ella va ingresando y las partículas de aire van chocando con la nave, ¿ya? Van chocando y van chocando y van chocando con la nave. Llega un punto en el que esas partículas se empiezan a acumular en la superficie de la nave, acumular y acumular y acumular, y chocan tan duro y con tanta fuerza y es tanta la presión que genera una temperatura altísima. Por eso esas naves tienen que estar recubiertas de una capa que se llama escudo térmico, ¿okay? Un aislante térmico, porque si no la nave se incendia y se destruye. Ese escudo térmico lo que permite es que esa temperatura tan elevada que alcanza al reingresar, pues no atraviese ¿cómo decir? La estructura de la nave y pues la destruya.
Entonces es tan alta la temperatura que alcanza un estado que se conoce, un estado de los gases y de los materiales, que se conoce como plasma. Una temperatura ridículamente alta y unas presiones ridículamente altas las que alcanzan la superficie de la nave cuando está reingresando, que llega a obtener plasma. Ese plasma pues cada vez se va reduciendo más a medida que la nave se va frenando y se va frenando poco a poco hasta que llega pues casi Y casi que a la aquí, superficie de la Tierra. claro, aquí viene otra pregunta, que es la del millón. Las cápsulas espaciales, por ejemplo, en las que ingresaron los astronautas del Apolo 11, ¿no? No tenían una forma aerodinámica para la entrada a la Tierra, sino ellas entraban de esta forma. Todo lo contrario, entraban, sí, O sea, entraban sobre esta base, casi digamos sobre una base plana, de barriga. de barriga, exactamente en esta, y en caída libre, porque esto no tenía cohetes que lo frenaran ni nada. Si ellos venían lo que ya al final, eran unos paracaídas y caían en el mar. Exacto, pero tú para poder desplegar los paracaídas necesitabas una velocidad, porque si la desplegabas a 24.000 kilómetros por hora se destrozan los paracaídas. Exacto. Entonces sí. Pero entonces, todo esto se incendiaba de tal forma, o sea, me parece tenaz ese cálculo tan terrible de qué material iban a utilizar aquí para que en el momento en que todo esto estuviera en llamas a unas temperaturas que me imagino que son altísimas, Son ridículamente altas. sí, entonces no se desbaratara, no se consumiera la nave y además, digamos, sirviera de freno esa base ancha. Exacto, pero digo que Con el transbordador espacial no sucedía lo mismo porque era un avión gordito, digámoslo así. sí, pero el avión no, si ustedes detallan los aterrizajes del transbordador espacial, él nunca encendía motores. ¿Cómo se llama esto? Se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? ¿Planeaba? Planeaba, sí. Sí, le decían, en la NASA le decían el ladrillo volador, porque es muy loco. Sí, porque en diseño de aeronaves, yo que hice un énfasis en diseño de aeronaves, justamente hubo una clase en la que hablamos de ese tema, cuando estábamos hablando justamente de la sustentación y de las alas, y hay aviones, de hecho el ejército tiene el B-2A, que es un avión, que todo el avión es un ala. Es decir, toda la superficie del Sí, vehículo, es uno de los bombarderos más tenaces que hay. sí, perdón, toda la superficie de la aeronave genera sustentación. El transbordador espacial tenía eso, él era todo su cuerpo, toda su estructura era un ala, entonces él solito podía generar una sustentación. Lo que pasa es que esa sustentación era muy bajita, entonces ellos lo que hacían literalmente era tirarse, era como decía Buzz Lightyear, caer con estilo. Sí, literalmente era eso, o sea, perdóneme, pero los astronautas que aterrizaban los transbordadores espaciales eran los pilotos más locos que han existido hasta la fecha en la historia de la humanidad, porque literalmente lo que ellos tenían que hacer era lanzarse, obviamente en la reentrada, el vehículo se encendía, generaba plasma, se iba frenando poco a poco, alcanzaba una velocidad en la que ellos se impulsaban y luego ya quedando los últimos metros, ubicaban el transbordador en una posición en la que lograra esa sustentación y se frenara a la velocidad a la que pues pudiera aterrizar sin estrellarse con la pista. Están locos, o sea, eran los más locos que habían y pues por eso eran astronautas, porque eran los más osados. Impresionante, o sea, literalmente ellos caían. Entonces, solamente los últimos segundos de la caída, pues, de la caída libre, ubicaban en un ángulo al transbordador, de manera que generara esa pequeña sustentación para que se frenara lo suficiente y llegara a aterrizar en la pista. Claro, y como no contaban con un motor de retroimpulso como contan los aviones, entonces les tocaba soltar, desplegar paracaídas. Exacto, ya llegaba un punto en el que cuando tocaba tierra, pues desplegaban un paracaídas para acabarlo de frenar, porque la velocidad a la que llegaba también era, sin embargo, a pesar de todo, era bastante alta. Es una locura, pero es fascinante y es fascinante la tecnología, pues como lo diseñaron y los locos que eran los osados que eran los pilotos que lo aterrizaban, o sea, es que es una locura, pero es fascinante Loquísimo. precisamente, es fascinante. Entonces sí, eso ocurría. Y vuelvo y digo, se me olvidó el tema de que yo iba a decir algo del plasma. Ah, sí, ya me acordé. Hace unos meses, y de hecho ahorita en la primera semana de agosto, hay el quinto lanzamiento de prueba de la nave Starship, que es la nave más grande con la que cuenta actualmente la humanidad, iba a decir la Navidad, la humanidad,
y es la nave que eventualmente va a llevar también algunas misiones tripuladas a la Luna y también se espera que lleve la primera misión tripulada a Marte en algún momento pues, de la historia de la humanidad. Pero es el cohete Starship, es el cohete de SpaceX, el cohete pues de Elon Musk, la gente normalmente lo conoce como el cohete de Elon Musk, pero es muy fascinante los lanzamientos de esta gente porque utilizan cámaras en todos los ángulos y tú puedes ver el lanzamiento desde muchos ángulos del cohete también. Y cuando hacen la reentrada también tienen cámaras que de alguna manera pueden transmitir a pesar de ese plasma generado, porque cabe aclarar, la razón por la cual no se puede transmitir en vivo la reentrada de una nave es porque en el momento en el que tú, o sea, tú estás transmitiendo una señal en vivo, es decir, necesitas una señal de naturaleza electromagnética para poder transmitir esa señal de video en vivo. Entonces, el plasma que se genera en el momento de la reentrada, que era el que yo les mencionaba hace rato, ese aire excesivamente caliente y excesivamente acumulado en la superficie de la nave, impide, perdón, que las ondas electromagnéticas logren llegar a la nave o logren salir de la nave y transmitir la señal de video. Pero sin embargo, actualmente hay tecnologías pues, de transmisión que permiten que eso se pueda hacer bajo ciertas condiciones, pero que se puede hacer. Y cuando se hacen los lanzamientos, siempre SpaceX lo hace en vivo en YouTube, en todas las plataformas YouTube, TikTok, Twitter y otras más. Twitch, todo. Exacto, Twitch se puede ver el lanzamiento en vivo y se puede ver la reentrada de la nave en vivo y en directo. Y la última reentrada, las últimas dos reentradas se pudieron ver en vivo, pero la última es fascinante como se ve cuando poco a poco va ingresando a la velocidad de 24.000 kilómetros por hora y va generándose ese plasma y va perdiendo velocidad la nave y va cada vez generando más plasma y luego ¿cómo se llama? La transmisión se pierde por un momento y luego regresa. Es realmente hermoso y fascinante. Se puede ver el video también en YouTube, quien lo quiera buscar, de esa misión, de ese lanzamiento. El IFT-4 se llama, ahorita en agosto, la primera semana de agosto es primera o segunda semana, perdón, más o menos alrededor del 15 de agosto se va a ver el quinto lanzamiento de esa nave. Cabe aclarar, esas misiones del Starship de lanzamiento son misiones de prueba. El Starship actualmente es una nave prototipo, ¿ok? Por eso mucha gente cuando ve que la nave de repente explota que fue un error, fue un fracaso, no es un fracaso. Cada una de las misiones que ellos lanzan y así la nave explote, son datos que ellos recopilan para cada vez mejorar más la tecnología y el funcionamiento de esa nave. El Starship actualmente es un prototipo, no es una nave funcional. En algún momento será una nave funcional y de hecho será una nave comercial. Será una locura porque se harán lanzamientos prácticamente cada 15 días o cada mes de esa nave. Pero actualmente es un prototipo. Por eso algunos lanzamientos son fracasos. Pues tenemos un saludo de Juan Torres. Dice un saludo y abrazo enorme a los dos desde Cali. Qué bueno, Juanito, tiempo sin saber de usted, mijito. Digo, Juanito va a estar Juanote, de grande. Este tema está súper interesante. Yo creo que debemos hacer otra entrega, señores, si les parece. Sí, porque no vamos ni por la mitad. Tengo una pregunta un baúl de preguntas, así que sí. hacer otro. Hoy, si la gente que está viendo el en vivo tiene preguntas también que las deje en el chat y pues ya sea si alcanzamos ahorita o si no en la siguiente oportunidad respondemos esas preguntas. Perfecto, sí. Sí, algo que quería contar es que ahora que Francisco hablaba de que no todos los fracasos, o sea que los fracasos realmente no son fracasos, sino es una plataforma, un escalón para subir más. La ingeniería de los aviones se ha fortalecido y se ha enriquecido a través de la historia a raíz de muchos accidentes, porque ahí es donde descubren fallos en los motores, fallos en los materiales, fallos en la aerodinámica, en la sustentación, en tantas cosas que obviamente, desafortunadamente, produce un accidente que cuesta vidas, pero de esa manera han encontrado soluciones, digámoslo así, y ha avanzado la ciencia aeronáutica, ¿no? A ver, hay una cosa que hay que aclarar de esa pregunta y es que una cosa son ensayos y prototipos y otra cosa es una catástrofe aérea. Son cosas completamente diferentes. O sea, no crean que los aviones se lanzan y se espera que fallen y cuando fallen, pues entonces arreglamos eso. No.
Obviamente es algo que si ocurre un accidente se busca estudiar al máximo qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que falló, para que no vuelva a ocurrir, para que esas vías no vuelvan a correr riesgo de ninguna manera. Pero no significa que sean ensayos o que todos los vuelos sean ensayos, para nada. Para que un avión pueda llegar a estar en un estado operativo se hacen cientos de miles de pruebas, primero en simuladores, luego físicas en tierra, luego en vuelo, que pues ahí vienen los vuelos de prueba y los aviones prototipo, hasta que después de muchos años ese avión que ha sido diseñado de cierta manera puede ser lanzado o vendido pues como un vehículo completamente operativo. Pero obviamente, lamentablemente, pues ocurren accidentes, así como ocurren accidentes vehiculares todo el tiempo y en general, pero son catástrofes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, no Sí, sí, tiene que ver digo yo es que se han empresarios con alimentado, pero como, claro, por supuesto, o sea, como cada de la guerra a accidente la aéreo, ciencia. cada accidente aéreo hace que la aeronáutica sea más segura. O sea, eso es una cosa muy loca porque gracias a un accidente, la aeronáutica ese día o ese año se vuelve más segura, toda la aeronáutica. Exacto. Pero sí, en efecto. Bueno, yo creo que Ignacio debe tener algún programa ahora que lo veo como afanado. Ya tenemos hora y Sí, media casi. viene uno interesantísimo sobre las runas. Sí, Eh, exacto. no Entonces, emoción de hacerlo. yo creo que debemos aterrizar. Sí, hay que aterrizar. Sí, hay que Reingresemos a la Tierra. reingresemos a la tierra. Tengan mucho cuidado, no se bajen de trasero porque se les quema. Entonces, con el plasma. Pero bueno, reingresemos a la tierra y podemos quedar. Es que hoy es jueves, el programa se emite el miércoles. Ayer no pudimos, hace una semana tampoco, también lo hicimos el jueves. Entonces yo creo que podríamos quedar, digamos, para el próximo miércoles la hora habitual son 5 de la tarde, en que podemos estar en punto de mira nuevamente, en una segunda entrega con Francisco y si es necesario una tercera, porque este tema es muy interesante, sobre todo la Claro, que forma viene todo como lo lo del espacio, explica. que wow, genial. Claro, hay muchas cosas, es que hay demasiado, es que esto es un tema muy amplio. Entonces, mire todo lo que vimos, todo lo que escuchamos hoy, y apenas yo creo que abarcamos no alcanzamos a hacer un 20%. Entonces, de lo que puede significar un tema más global, más amplio, más informado. Entonces, sí, sigamos con la otra parte. Yo creo que hay que resolver algunas otras cosas más sobre este tema de la ingeniería aeroespacial para luego ir mirando a ver cómo se componen los satélites, qué funciones tienen, y algo que quiero llegar allá también, entre otras las que tenga Nacho y el mismo Francisco, es que logremos hablar del James Webb, el telescopio, y su misión. Hasta Genial, claro. aquí los dejo yo. Francisco, si quiere unas últimas palabras. No, bueno, que espero que hayan disfrutado el programa. Un saludo también a Juan que estaba ahí en el chat. Eh, pues ese tema para mí es muy fascinante. Soy un gran entusiasta de la tecnología aeroespacial y para mí es un gusto total poderles compartir este tema. Como digo, si tienen preguntas, déjenlas en el chat. Ya ahorita no alcanzamos a contestarlas, pero en el próximo programa estaremos contestándolas. Eh, que hayan disfrutado al máximo de este programa y que en el próximo estén también acá presentes, que inviten gente, que compartan el evento para que estén aquí y no se pierdan de este maravilloso mundo, pues, que es la exploración espacial. Amén. Eso es así. Es maravilloso, sencillamente. Apasionante. Perfecto. Nacho, Bueno, pues estamos nada, en sus pues manos. hasta aquí llega esta emisión de Punto de Mira. Nos vemos la semana entrante desde otra estrella más. Vamos a estar navegando y yendo a lugares desconocidos. ¿Cómo En decía el Mr. próximo Price? programa transmitimos desde la Luna. Desde la luna. Sí, Eso. muchísimas gracias a Francisco, muchísimas gracias Álvaro y a todos los que nos acompañaron hoy. Recuerde que si usted siente de casualidad que lo vigilan esta vez desde las estrellas, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Que estés muy bien.